Hola, ¿cómo están? Hoy le voy a hablar de algo que nos ha pasado y ha generado un enorme revuelo. En las cifras del INEI para el año pasado, en relación al incremento de la pobreza, se ha descubierto que la cosa estaba medio feíta. Mi primera preocupación en esta dirección pasa por darme cuenta que la gente no sabe dónde está parada usualmente. ¿Cómo así? La pobreza comenzó hace 4 años. Después del desastroso manejo de la pandemia, la pobreza ha ido subiendo todos los años, implacablemente, impajaritablemente, diría un queño. Y vale la pena tener en cuenta que no se nos ha contado esto, se ha omitido. La oposición por necia y la gente de izquierda porque saben que ellos la reventaron. En esta oportunidad voy a mostrarles algunas cifras que les recuerdan lo que ustedes ya deberían haber conocido. Como les dije en el preámbulo a esta presentación, el primer gráfico muestra la salida y la llegada de la izquierda peruana en un periodo largo del año 1992, cuando comenzaron a madurar las reformas de los 90, y el 2023, el año pasado, muestra la evolución del estimado de incidencia de pobreza en dos fases. Del 2001 en adelante son cifras publicadas y desde el 92 hasta el 2001 uso eh, un estimado correlacionado con el producto per cápita, que es impecablemente sólido. ¿Qué nos dice? Que pobreza, diría un abuelito, la de mis tiempos. En la época del ajuste post-velasquista, entre el 92 y el 2002, la pobreza era mayor a la mitad de la población. A fines de los 80 llegaba a 2/3 de la población. Éramos Venezuela. Con el crecimiento económico peruano, la pobreza se redujo notablemente hasta que, como diría Juan Gabriel, te conocí, hasta que llegaron los chicos de izquierda, Humala, Pepe Vizcarra Sagasti y Castillo y Boluarte, a quien he llamado aquí Bastillo, no sé por qué, es un lapsus. Lo importante es destacar cómo hemos perdido por completo la perspectiva. La escandalosa elevación de la cifra de Dina Boluarte del año pasado, en realidad describimos un proceso que fue despertado por la ineptitud de Vizcarra, Sagasti, Castillo y Boluarte, también Boluarte. Pero no ha empezado ayer. La explosión de la pobreza ha sido producto del retroceso ideológico del país y su retroceso en la capacidad de gestión de la economía peruana. ¿Qué nos pasó? Bueno, la explicación es sencilla. Dejamos de crecer sostenidamente. El subgrafo de la izquierda de su pantalla contrasta cómo veníamos creciendo la cifra del producto per cápita, siendo menos pobres, hasta que con la pandemia perdimos completamente la senda y siempre ha existido una correlación entre la incidencia de pobreza y el producto per cápita, su grafo de la derecha. ¿Qué les trato de decir? Que nunca fue el gobierno, fueron ustedes los que redujeron pobreza. El PBI fundamentalmente refleja la actividad de los microempresarios, de las corporaciones peruanas, de quienes invierten en nuestro país y nos acompaña como una suerte de garrapata el Estado peruano con impuestos, inflación, endeudamiento y alguna que otra expropiación en el pasado. Pero quienes reducen pobreza son quienes hacen crecer a la economía. Ustedes, contra más libres lo dejamos, más crece la economía y más se reduce la pobreza. No es gasto público, no es el MIDI, ni el MINI, ni el TRINI. Ellos solamente acompañan y valiosamente porque posiblemente sea el gasto más justificable que tiene el aparato estatal. Sin embargo, en esa historia hay un fondo. La izquierda en el poder siempre busca lo que Marx llama la captura de la superestructura, la captura de los ministerios, la captura de las reglas, la captura de la religión, la captura de la educación. Y en ese contexto, miremos qué le pasa al Perú en términos de la evolución de su efectividad gubernamental, de la tolerancia ideológica a la participación, de la calidad regulatoria. Todas caen. Pero sucede lo mismo también en términos de control de la corrupción, tolerancia a la violencia y sobre todo incumplimiento de la ley o cumplimiento de la ley. La izquierda llegó, tomó las estructuras y ha generado un país mucho más corrupto, mucho más incumplidor de la ley,
mucho más intolerante en ciertos planos o para ciertas personas. Tendremos que reconocer que este cuadro no ha sido gratuito, que si a mí se me pide una buena razón para entender por qué la pobreza ha explosionado desde Sagasti o desde Vizcarra en adelante, es por cuanto más somos burocráticamente corruptos, menos reducimos pobreza. Estos lindos edificios de nuestros 19 ministerios donde pasa cada cosa y donde las lindas empresas públicas como Petroperú, de acuerdo a su propio directorio, implican prácticas inmorales en términos de darle la espalda al pueblo, grafican un país que tolera la garrapata, una garrapata abusadora. ¿Cuál es el fondo de la historia? El fondo de la historia tiene que ver con la inversión privada. Cuando capturas del Estado, desde la izquierda, tú sabes que tu mandato básico es detener la inversión privada. Vean ustedes el subgráfico de la izquierda de este gráfico 5 y van a ver que la tendencia es clarísima. Hoy día deberíamos ser una economía con una tasa de inversión que ya había alcanzado lo que llamaríamos una altura de crucero para el desarrollo económico. Con 36% la economía peruana hubiera sido distinta. Pero todo esto se detuvo. Lamentablemente llegó Don Ollanta, el niño de las pashminas, el pata del sombrerito, y no dejó de pasar lo previsible, que a mayor inversión privada, menor pobreza. Hubo, pues, mucho menos inversión privada y los peruanos sorprendidísimos descubrimos que tenemos más pobres. Esa sucesión de gráficos nos recuerda algo que ya debemos saber. Cuando vemos caer la inversión privada, no es negocio de los empresarios, es negocio de todos los peruanos, es negocio de los más pobres. Ellos van a ser dañados. Entienda quién detiene la inversión privada, quien quiere mayor intervención estatal y mayor botín, el Estado. Y esto se refleja impaaritablemente en la corrupción del régimen, en la inoperancia del régimen, en violencia y sobre todo en un pasivo incumplimiento de la ley. Nada es casualidad, estimado televidente del Montonero. Comprendiendo esto, sabremos mejor cómo los ciudadanos debemos elegir y ponderar acciones respecto al futuro del país. Y esto sí da pie a que les diga que de verdad les deseo que tengan un espléndido día.